Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del libro El diario de Ana Frank. Suscríbanse y dejen su like. El diario de Ana Frank fue escrito por la misma protagonista. Esta chica nació en Alemania en junio de 1929. Era la menor de la familia judía Frank, teniendo 13 años. Escribió su diario durante los 2 años en los cuales la familia permaneció escondida en un anexo del negocio del padre en Ámsterdam. Al ser encontrados por la policía alemana, los Frank fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Ana y su madre murieron a principios de 1945 en el campo de concentración Bergen-Belsen, víctimas del tifus, justo antes de terminar la guerra. El diario de Ana Frank es el testimonio de una víctima del delirio a que llegó el mundo por acción de los nazis. Fue encontrado y publicado por Miep Gayes, una amiga de la familia, en 1947. El día de su cumpleaños número 13, Ana recibió como regalo un diario, el cual la llenó de mucha felicidad, y decidió llamarlo Kitty. Llevaba una vida normal y agradable junto a su familia, compuesta por su madre, Edith Frank Hollander, su padre, Otto Frank, y su hermana 3 años mayor, Margot. El comienzo del diario de Ana Frank habla de su vida normal, detalles de cómo era el colegio, siempre rodeada por sus amigos y amigas. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, Holanda se vio invadida por los alemanes. Un día, mientras caminaban por la plaza, su papá le habló de un escondite al cual debía ser necesario que trasladaran todas sus cosas, y sobre todo trasladarse ellos para no caer en manos de los alemanes. Desde ese momento, Ana se sintió muy angustiada, esperando a que no llegara ese día. Su papá recibió una carta para que se presentara a Margot, por lo que tuvieron que partir. El jueves 9 de julio de 1942, los Frank abandonaron su hogar para trasladarse a su refugio, abandonando algunas de sus pertenencias y llevando consigo solamente las necesarias. El anexo era una de las oficinas de la empresa de su padre. No era un lugar muy confortable, pero debían adaptarse, pues se convertiría en su nuevo hogar. Pero no habitaban solos, pues días después llegaron los Van Damme, una familia conformada por 3 miembros. El primero en llegar fue el hijo, Peter, al cual Ana consideraba un fastidioso. Luego, en el periodo en que recién se habían instalado en la casa de atrás, habla de su adaptación al escondite y a sus compañeros. Al principio le cuesta mucho la convivencia, lo pasa muy mal, ya que todos la toman como una niña inmadura y parlanchina, especialmente la señora Van Damme, que aprovechaba cada oportunidad para hablarle de cómo se debía comportar. Pero su papá siempre salía a su defensa. Ella cuenta cómo solamente confiaba en su padre, le contaba todos sus problemas, ya que se sentía más cómoda con él que con su madre. Para ella era un buen ejemplo de hombre. En cambio, su madre le parecía el peor ejemplo de mujer y de madre, porque creía que solo se ocupaba de las cuestiones de la casa. El octavo miembro en unirse fue el señor Albert Dassel, un dentista con el que Ana compartiría su alcoba, situación que no le agradaba del todo. Ella va contando su experiencia día a día. La mayoría de las jornadas le resulta excesivamente fastidiosa. En aquel escondite no encuentra nada que hacer, pero algunos otros días, según relata, se los pasaba llorando en su habitación, ya que el encierro hacía decaer su estado de ánimo. El mal humor también era algo bastante normal en el escondite. El estado en el que vivían hastiaba a la mayoría de las personas. Por esta razón, los 8 judíos allí ocultos no entablaron ninguna relación de amistad. Simplemente coexistían en el mismo espacio y procuraban hacer una vida lo más normal posible. Después de un año en la casa de atrás, Ana se hizo ciertamente amiga de Peter, el hijo de la familia Van Damme. Detalla en su diario un cierto enamoramiento, y como la mayoría de las noches se las pasaba en la habitación de él, mirando por la ventana las estrellas y la luna. Esos fueron los momentos más felices que Ana describió durante su estadía en el escondite. El diario de Ana Frank termina el 1 de agosto de 1944, porque el 4 de agosto de 1944 fueron finalmente encontrados. Los agentes de la Gestapo detuvieron a todos los ocupantes y los llevaron a diferentes campos de concentración.
Después de permanecer durante un tiempo allí, de Westerbork y Auschwitz, Ana y su hermana mayor Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron durante una epidemia de tifus, a causa de las malas condiciones de higiene en que se encontraban, entre finales de febrero y mediados de marzo de 1945. Ana Frank es sin duda el personaje histórico que más ha contribuido a mantener vivo el triste recuerdo del Holocausto nazi, una de las mayores atrocidades de la historia, ayudándonos a conocer aquellos horrores en toda su dimensión y crudeza. El diario de Ana Frank es una serie de 3 cuadernos con relatos escritos por una niña judía, perseguida durante la Segunda Guerra Mundial. La UNESCO incluyó estos manuscritos en el Registro Mundial de la Memoria. Este libro está incluido entre los mejores publicados en el siglo XX. La persona que publicó el diario de Ana Frank fue su padre llamado Otto Frank. Este da fe de la autenticidad de los diarios en el prólogo del libro. Sin embargo, varios negacionistas del Holocausto afirman que estos diarios son una falsificación. Personaje principal. Ana Frank es la escritora narradora y personaje principal al mismo tiempo, ya que es una autobiografía. Es una jovencita de 13 años que nació en Alemania en plena guerra por añadidura. Era judía. Este personaje se encarga de escribir las vivencias que ella y su familia tuvieron que pasar durante la guerra y la persecución nazi. Con referencia a las características psicológicas, se trata de una joven de espíritu luchador que aspira a convertirse en escritora en algún momento. Es madura, de carácter fuerte e inteligente. Personajes secundarios. Señor Frank era el padre de Ana, llamado de cariño Pim. Es el más discreto de todos, la bondad personificada. Es de gran corazón y nobleza, paciente y amable. Es el único sobreviviente de los inquilinos del anexo. Señora Frank, madre de Ana, gran conversadora, pero juzga mucho los actos de Ana. Es sarcástica y durante la primera etapa de cohabitación en el anexo, tiene un carácter conservador y choca con las prácticas y costumbres de su hija. Señor Van Damme. Constantemente pelea con su esposa y casi no hay referencias de su forma de ser. Señora Van Damme. Es de gran actividad, coqueta. Ana la considera la provocadora, la causa de todas las disputas y poco inteligente. Constantemente pelea con su esposo, es egoísta y mezquina. Peter. Taciturno y apagado la mayor parte del tiempo. Después de un año en el anexo, entabla una relación de amistad con Ana, pues también se siente solo y carente de ternura. Dussel. 54 años de edad, dentista, gruñona e infantil. Ana lo considera retrasado mental, pero podría decirse que es poco inteligente. Cufius, protector de los inquilinos del anexo. Demuestra un coraje admirable a pesar de estar enfermo de úlcera. Siempre está de buen humor. Es la sencillez en persona. Eli, protectora de los inquilinos. Taquidactilógrafa, de 23 años. No es remilgada. La menor cosa le agrada. Es buena, servicial y siempre está de buen humor. Miep, protectora de los inquilinos del anexo. Trabaja con el señor Frank desde 1933 y es una buena amiga. Señor Clarel, protector de los inquilinos del anexo. Tiene la idea de poner un armario giratorio frente a la puerta del anexo. Trabaja con el padre de Ana. Señor Bosen, protector de los inquilinos del anexo. Es el padre de Eli. Ana lo describe como un ser muy servicial. Asimismo, está enfermo pues contrae cáncer. Es él quien fabricó el armario que sirvió para esconder a 7 personas que debían permanecer ocultas. Margot Frank, hermana de Ana. Es tratada como la niña mimada por su madre, pero es buena con su hermana. Contexto histórico. Época 1943 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.
Alemania había invadido a Holanda. El diario de Ana Frank fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado que llevaba a Alemania hacia toda Europa, con la esperanza de unificar todas las naciones bajo una misma dictadura. Ana Frank recopila casi 2 años y medio en sus escritos, explicando cómo era la vida durante la guerra. Ambiente social. En esta guerra, los alemanes perseguían a los judíos, entre otras cosas. Ana Frank y toda su familia eran judíos. En un comienzo solo habían restricciones. Por ejemplo, los judíos debían llevar una estrella para que se les reconociese. Las compras debían hacerlas en tiendas y negocios judíos. No tenían derecho de utilizar el tranvía ni utilizar bicicletas. Y los niños debían estudiar en escuelas especiales. Y no tenían derechos como el resto de la población. Para más remate, no podían circular muy tarde por la calle. Ambiente físico. En la parte de atrás del edificio donde se escondieron había un altillo que en el pasado había servido de laboratorio. Se llegaba hasta él subiendo una escalera. La puerta se reemplazó por un armario removible. Junto a la habitación del altillo había una espaciosa cocina y una pequeña bañera al lado donde estaba el WC. Ambiente psicológico. Frecuentaba las peleas y había sido un ambiente frío y tenso, silencioso, muchas veces triste y aburrido. Hubo momentos muy felices, como también momentos de amargura, impaciencia y desesperación. El narrador de este libro es protagonista, ya que está en primera persona singular y es una autobiografía, donde Ana Frank relata los hechos que le suceden en su vida diaria durante la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. Esta historia es relatada de manera cronológica, por días, y no se presentan anacronías. Una cita del texto es: jueves 25 de mayo 1944. Querida Kitty, todos los días pasa algo. Esta mañana ha sido detenido el tendero que nos suministra las legumbres. Tenía 2 judíos en su casa. Es un golpe terrible para nosotros, no solo porque 2 pobres judíos más se encuentran al borde del abismo, sino porque han arrastrado con ellos al comerciante. Este libro nos pareció muy interesante, ya que Ana Frank relata palabra a palabra lo que vive todos los días y de alguna forma conmueve al lector acerca de sus pensamientos. Es una obra que nos hace reflexionar de alguna forma el cómo eran tratados los judíos solo por ser el hecho de ser distintos. No se les daba una libertad de opinión y era una constante injusticia. Se ven reflejados muchos sentimientos que provocan intriga, como el miedo, desesperación y tristeza al no poder salir al mundo exterior. Es un gran testimonio acerca del contexto histórico en el que vivía y refleja claramente cómo es visto desde una testigo judía de 13 años. Elegimos este libro ya que lo hemos escuchado muchas veces y sentimos curiosidad de saber más sobre la historia y los escritores de esta chica durante la Segunda Guerra Mundial. Lo recomendamos principalmente a adolescentes, para que de esta manera puedan entender mejor los sentimientos, pensamientos y vivencias del adolescente. Además, hay unas escenas que contienen violencia y desesperación por parte de los personajes, debido a la brutalidad de la persecución nazi. Además, es un buen libro para personas a las que les interesa saber sobre la historia y sucesos como la Segunda Guerra Mundial. Es un buen ejemplar desde el punto de vista de la menor de una familia judía. Eso ha sido todo. Gracias por ver este video.